En este video vamos a revisar el derecho de acrecimiento. ¿En qué consiste este derecho que, entre tantos otros derechos, parece atípico? El derecho de acrecimiento consiste en que la porción del heredero que falta y no lleva su parte en la herencia aumenta la de los otros asignatarios. De manera que si falta uno de los herederos universales, su parte en la herencia va a favorecer a los demás herederos universales, pero no beneficia a los herederos de cuota. Veamos, los legatarios, conforme al 1104, los asignatarios a título singular con cualquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios, no representan al testador y no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan, lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos y de la que pueda sobrevenirles en caso de la acción de reforma. Lo que caracteriza esencialmente a los legatarios es que no suceden como los herederos en la universalidad del patrimonio, sino que en bienes determinados o directos. Determinados. Ese auto, ese determinado vehículo o esa determinada obra de arte, etc. El legatario no tiene, por tanto, responsabilidad alguna por las deudas hereditarias, salvo las excepciones legales. ¿Cuáles excepciones legales serán estas? Primero, el legatario responde en subsidio del heredero, de manera que el acreedor hereditario debe entablar su acción primero en contra del heredero y a falta de éste podrá seguir al legatario. 2. Puede sobrevenir la responsabilidad por el ejercicio de la acción de reforma del testamento. Esto quiere decir que el testador efectúa sus legados con cargo a la mitad legitimaria o a la cuarta de libre disposición. Según los casos, es muy posible que el testador, al efectuar tales legados, exceda la parte de libre disposición con perjuicio de la mitad legitimaria o de la cuarta de libre mejoria. Ahora, los legatarios conforme al 951 se subclasifican en, vamos a ver esta subclasificación, lo más básico posible. El legatario de especie o cuerpo cierto es aquel en que el legado se encuentra individualizado como especie. Por ejemplo, dejo a Juan mi casa ubicada en Avenida Irarrázaval 245 de la comuna de Ñuñoa, ¿ya? O dejo a Pedro mi casa ubicada en calle Las Magnolias 2245, comuna de Rosales. Legatario de género. ¿Cuál es el legatario de género? Aquel en que el legado está individualizado genéricamente. Ejemplo, dejo a Juan 40 vacas, 20 fanegas de trigo. Pueden ser cualquier fanega, pero tienen que ser 20, derechamente, ¿ya? Es decir, acá hay, recordemos los primeros videos cuando hablamos de que era una especie, que era, en fin, cuando describíamos los bienes. Bueno, recordemos eso y nos va a quedar más claro. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Es importante porque el legatario de especie adquiere el dominio de la cosa legada en el momento en que fallece directamente de éste, por el modo de adquirir la sucesión por causa de muerte. En cambio, en el legatario de género, no se adquiere inmediatamente por sucesión por causa de muerte el dominio del objeto legado, sino que se adquiere por sucesión por causa de muerte un derecho personal para exigir a los herederos o a aquel a quien el testador impuso la obligación a pagar el legado. El cumplimiento de este, por lo que el dominio del objeto legado se adquiere por el modo de adquirir tradición y el título será el testamento. No olvidar este aspecto, ¿ya? Que allí siempre hay preguntas en relación a este tema y surgen y parecen obvias. Bueno, ahora vamos a ver un cuadro
donde vamos a tratar de dejar claras las diferencias entre legado y especie, el legado de especie y de género, para que quede clara esta idea. Ya, en cuanto a la acción de que goza el legatario, veamos en el legado de especie. Se hace dueño al momento en que se produce el fallecimiento del causante, ¿ya?, pudiendo perseguir el bien legado, invocando la acción reivindicatoria, incluso contra de los herederos, porque es un propietario que no está en posesión. Y después viene el legatario de género. No se hace dueño por el solo fallecimiento del causante. Solo goza de una acción personal en contra de los herederos para reclamar el pago del legado, no pudiendo ejercer una acción real. En cuanto a la adquisición de los frutos, se hace dueño en el caso del legatario de especie, se hace dueño de los frutos de la cosa legada desde el fallecimiento del causante, conforme al principio de que las cosas producen y perecen para su dueño, y el modo por el cual se hace dueño de los frutos es la accesión. Recordemos la accesión en los anteriores videos. Por otra parte tenemos el legatario de género. En cuanto a la adquisición de los frutos estamos hablando ahora. Los frutos no pertenecen al legatario de género desde el fallecimiento del causante, sino desde que los herederos efectúen la tradición o queden constituidos en mora de cumplir el legado. ¿Dónde está eso? En el artículo 1338, número 2, ¿ya? Aspectos no menos importantes, ¿ya? Entonces, este es un tema bien particular, lo hemos tratado de hacer como bien sucinto, dedicarle un video por lo menos a este tema, porque a veces suele generar dudas, o bien se pasa por alto dentro de todo el conjunto de temas de derechos sucesorios. Entonces, por eso hemos dividido este tema. Esperamos que haya quedado claro.